Saludos y bienvenidos al capítulo 21 de nuestro podcast La Biblia para Todos, hoy con el tema de David y Goliat. Volvieron los filisteos a provocar la guerra y Saúl salió para combatirlos, por lo que David dejó también el palacio y volvió al campo con su rebaño. Un día, el padre de David le ordenó llevar provisiones a sus hermanos, que estaban en los ejércitos de Saúl, y así tener noticias de ellos. Cuando David llegó al campo de batalla, vio a un hombre muy alto, un gigante con casco, botas, coraza escamada de bronce, lanza y espada, que adelantándose de entre los filisteos, gritaba dirigiéndose a los israelitas: «Que venga uno de ustedes a pelear conmigo, pero si yo lo mato a él, ustedes serán vencidos y nuestros servidores». Esperó un poco y como nadie respondiera, empezó a decir: «Nadie aparece, claro, si somos más fuertes, y ustedes lo saben y nos tienen miedo. ¡Cobardes!». Y se reía a carcajadas. Para provocarlos, empezó a burlarse del rey Saúl, de su ejército y hasta del Dios de Israel. Todos temblaban y nadie se atrevía a enfrentársele, a pesar de las grandes recompensas que ofrecía el rey Saúl al que respondiera a la provocación. David, al oírlo, se indignó tanto que se ofreció para ir a matar al gigante. Cuando el rey Saúl lo supo, le dijo: «¿Pero lo has pensado bien? Reflexiona, es más fuerte que tú. Siempre ha sido él un guerrero, tú solo un pastor. ¿Cómo podrás luchar con él?». «Vencí a un león, con la ayuda de Dios», respondió David. «¿Por qué no he de vencer a este que se ha burlado de mi Dios?». Viendo el rey su decisión, le ofrecía su casco, su coraza, su espada. Pero David, que a nada de eso estaba acostumbrado, se sentía incómodo y prefirió sus útiles de pastor, un buen garrote, unas piedras que puso en su morral y su honda, que es una correa con un ensanchamiento al centro en donde él colocó una piedra. Ya frente al gigante y haciendo girar la correa, antes de soltar uno de sus extremos, le gritó: «Yo voy contra ti, en nombre del Señor de los ejércitos, mi Dios». En el campo de batalla se hizo un gran silencio. El filisteo avanzó hacia David y éste, con toda su fuerza, volteó su honda, soltó un extremo y la piedra salió con toda la fuerza de un proyectil, dando en mitad de la frente del gigante, quien se tambaleó y cayó al suelo sin sentido. David avanzó hacia él, le sacó la espada y con ella le cortó la cabeza, mostrándosela a todos. Al ver lo sucedido, resonó un grito de entusiasmo entre los israelitas y los filisteos, enloquecidos, se dieron a la fuga perseguidos por Saúl y sus soldados, que mataron a muchos y obtuvieron una gran victoria como nunca antes. ¡Qué entusiasmo! ¡Qué alegría! Reconociendo el propio rey que todo se lo debían a David, lo nombró jefe de uno de sus ejércitos. Jonatán, el hijo de Saúl, también agradecido, le hizo muchos regalos a David y le pidió que fueran amigos. Así fue como David volvió a habitar en el palacio real. Nuevamente se desencadenó la guerra y David, con su ejército, obtuvo una gran victoria. Por este motivo, Israel preparó grandes fiestas para recibir a los vencedores. Cuando estos llegaron, las mujeres cantaban: «Saúl venció a 1000, David ha vencido a 10,000», y aplaudían entusiasmadas todas las gentes. Esto no agradó a Saúl y, envidioso de tanta gloria, pensó en matar a David y lo intentó varias veces. Estando enfermo el rey, David se puso a cantar en su recámara para distraerlo, y Saúl, iracundo, le arrojó su lanza, que afortunadamente no lo tocó. Este hecho puso claramente de manifiesto la ayuda de Dios hacia David, lo que disgustó más a Saúl. El mismo Jonatán, alarmado con la conducta de su padre, aconsejó a David que saliera de palacio para evitar la cólera del rey. Y aún así, Saúl salió a perseguirlo en los campos, en las montañas, en los bosques. Era su encarnizado enemigo y no le daba descanso. Cierta vez que David y otros hombres, también perseguidos por Saúl, se encontraban en una cueva, oyeron que el rey con sus soldados se acercaba hacia ese mismo lugar.
Temblando de miedo, se escondieron en lo más profundo y oscuro de aquella cueva para no ser vistos. El rey ordenó a sus hombres que lo esperaran al pie de la montaña, y él, para descansar, entró en la cueva, se tendió en el suelo y se durmió. Ahora es el momento de librarnos de él, dijeron los compañeros de David. Vamos a matarlo. El Señor lo castigará, pero yo no lo haré, dijo David, y tomando la espada del rey, solo cortó un pedazo de su manto. Cuando Saúl despertó, salió de la cueva y se dirigió hacia sus soldados para continuar la marcha. David, subido en una colina, le gritó: «Oh, mi rey, comprueba que te he tenido en mis manos y no te he hecho daño. Solo corté tu manto. Mira». Y le mostraba el pedazo que tenía en la mano. «¿Por qué me persigues?». Saúl, al comprobarlo, arrepentido, lloró de vergüenza y dijo a David: «Eres tú mejor que yo, pues me devuelves bien por mal. No te perseguiré más». Pero qué poco duró el propósito, porque nuevamente se dedicó a hostilizarlo. Un día caluroso en que Saúl había buscado inútilmente a David y se sentía muy cansado, al ver que llegaba la noche, dejando a mano su lanza y un cántaro de agua por si sentía sed, se durmió profundamente. David, que estaba cerca, cuando vio que todos dormían, tomó sin que lo sintieran la lanza y el cántaro. Un compañero suyo quería matar al rey, pero él lo detuvo diciendo: «Solo Dios lo castigará». Llegó la mañana clara y fresca. David desde una colina gritó: soldados! ¿Por qué no tienen cuidado con el rey? Yo pude matarlo, pero no quise hacerlo». Saúl salió de la tienda y oyó a David que le decía: «¿Por qué me persigues? ¿Qué mal te he hecho yo? Estuve cerca de ti. Mira que están tu lanza y tu cántaro como prueba, y ningún mal te hice». Saúl le respondió: «Reconozco que he pecado. No volverá a suceder», y cada uno tomó camino diferente. Al poco tiempo hubo nuevas guerras y como Saúl y Jonatán murieron en ellas, David, que había sido ungido por Samuel por mandato de Dios, fue entonces el rey de Israel. David supo defender a su pueblo y unificarlo, y durante 40 años gobernó con sabiduría, pero cometió pecados y faltó a sus deberes. Reconociendo su debilidad, lloró y pidió perdón a Dios. El Señor lo castigó severamente, haciendo que su hijo Absalón, a quien tanto quería, se rebelara contra él para quitarle el reino. Este hijo ingrato fue castigado por su falta y murió. David lo lloró mucho. Pasaron los años y siendo David ya un anciano, entregó el trono a su hijo Salomón. Sus servidores, contentos de la elección, le dijeron: «Que haga tu Dios el nombre de Salomón más grande que el tuyo y eleve su trono sobre tu trono». Poco tiempo después murió el gran rey David.